En esta mañana quiero hablar de fructíferos. Fructíferos. Ese es el tema que quiero tratar, al menos por algunas semanas. Fructíferos. Creo que coincidíamos. Me llamó la atención porque el miércoles, cuando vine al grupo pastoral, dije a ver de qué se predicó el día domingo. Y mientras hablaban, yo dije, oye, es un poco en la línea que también hablamos en Holanda. En Holanda me pidieron compartir la palabra y hablé del crecimiento. Hablamos del crecer, ¿no? Y usamos la parábola o la analogía allí de la vid verdadera y sacamos algunos conceptos, ¿no? Y entendíamos de que Dios nos ha destinado, como dice Juan 15:16, Él dice que Jesús nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto, dice. Y que vuestro fruto permanezca, ¿no? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero me quedo con la frase de que Dios nos ha puesto o nos ha plantado, ¿para qué? Para que llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca. En otras palabras, Dios siempre ha pensado en que nuestra vida sea fructífera. ¿Vale? Mira al que está al lado, antes que se quede dormido, y dile, Dios te ha puesto para que seas fructífero. Estás destinado a ser fructífero. Estás destinado a ser fructífero. Cuando hablamos de fruto, primero tenemos que partir de la base, antes de arrancar, ¿vale? Antes de arrancar, para contextualizar. ¿Qué es lo que primero necesitamos para poder tener un árbol o una planta? ¿Qué es lo primero que se necesita? Tierra. Vale, tengo tierra. Semilla. Hay dos elementos allí que tienen que haber, semilla y tierra, ¿no? Y la Biblia nos enseña de que la tierra siempre representa nuestro corazón. Por eso que a nuestro corazón siempre se están sembrando cosas a veces, ¿no? Y en este caso, la palabra de Dios, que representa la semilla, es sembrada en nuestro corazón. Y para que esa semilla pueda crecer allí, en esa tierra, necesita luz, necesita agua, ¿cierto? Necesita ser regada y alimentarse de los nutrientes que la tierra va a producir. Y es interesante porque lo que la palabra siempre nos muestra es que esa semilla, lo primero que tiene que lograr para poder crecer es primero echar raíces. Todo lo que no eche raíces no crece y por ende no va a fructificar. Una de las cuestiones que el diablo siempre va a querer es que tú seas una persona infructífera. Él no le importa que escuches la palabra, pero lo que no quiere es que tú la obedezcas. Él no le importa que tú escuches la palabra, porque él puede robar la palabra. Estoy haciendo analogía y un símil con la parábola del sembrador. Él puede venir y robarte la semilla y la palabra no da fruto. Tú escuchas la palabra, escuchas la prédica, lees la Biblia, escuchas hablar de Dios y viene el diablo por alguna cosa y te roba la palabra. Ni siquiera alcanza a echar raíces. Otra vez se dice, muy bien, escúchala, pero yo voy a poner pedregales a tu alrededor. ¿Acordáis la que cayó entre pedregales? ¿No? Las pruebas, las circunstancias, los sentimientos, porque las piedras representan esos sentimientos, dice que impiden que la semilla pueda echar raíces. Porque luego viene la prueba, viene la aflicción, y como no tiene raíces, dice que la semilla se seca, ¿cierto? Se seca porque no tiene raíz. Entonces el diablo dice, muy bien, hasta aquí vamos bien. Como te has secado, ahora vas a ser un frustrado. Porque dices, la palabra es muy bonita, pero no soy capaz de dar fruto, no soy capaz de que eche raíces, no soy capaz de crecer, no soy capaz de avanzar. ¿Por qué? Porque hemos permitido que la palabra llegue al plano de las emociones. Las piedras representan esas emociones. Las emociones van y vienen. Las emociones te sientes arriba, te sientes abajo, ¿no? Un día lo das todo, un día lo recibes con gozo y dices, sí, Dios me habló y eso es verdad, ahora lo creo, sí, pa. Y al otro día dices, no sirvo para nada, es una farsa, un mito, etc. Y termina secándose esa semilla. El tercer ejemplo es la que cae entre espinos. Ahí la palabra crece, logra echar raíces, pero en la medida que va creciendo, van creciendo los espinos alrededor. ¿Y qué son los espinos? Me encanta porque uno de los evangelios dice que la semilla crece o la planta crece junto con los espinos. Significa que algo paralelo a nosotros va creciendo. Y dice que la Biblia que los espinos representan los afanes de este siglo, ¿cierto? El amor a las riquezas, los placeres de este mundo, es decir, todas las tentaciones que están a nuestro alrededor. Entonces a veces Dios dice, muy bien, escucha la palabra, recíbela, es para ti. Y tú dices, bien, es para mí, creo en ella y voy creciendo. Pero de pronto hay algo que te distrae, los afanes. Los afanes te roban el tiempo, los afanes te roban la fuerza, los afanes te roban la capacidad de creer, te roban la esperanza. ¿Y qué hace? Los afanes
ahogan, dice. Ahogan la semilla e impide que la semilla pueda dar fruto. ¿Te das cuenta? En otras palabras, en esos tres ejemplos, Jesús dijo, o está mostrando de que el diablo siempre y las circunstancias van a buscar que tú no seas una persona fructífera. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, no, estamos destinados a ser fructíferos. Porque la semilla que Dios plantó en nuestro corazón y está plantando en nuestra vida cada domingo o cada día que yo leo la palabra y me instruyo en ella, esa semilla está destinada a dar fruto en cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Es una semilla que da fruto en todas las áreas de nuestra vida. Y permítanme que me alargue, no importa que después yo pueda acortar otras cosas de la prédica. Pero a mí me encanta porque la Biblia no solamente tiene que ver con lo eterno, con lo trascendente, con lo que va a ocurrir después de mí, después de la muerte. No. Tiene que ver con las áreas de nuestra vida ahora. Él quiere dar fruto a nivel sentimental. A los enamorados, ¿no? Que le brillan los ojitos. Él quiere dar fruto a nivel familiar. Él quiere dar fruto a nivel económico. Él quiere dar fruto a nivel laboral. Él quiere dar fruto a nivel social. Él quiere dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. No sé si me logro explicar. Es decir, cada vez que uno dice, soy creyente o no soy creyente, creo en Dios o no creo en Dios, parece que solamente tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con lo que va a ocurrir después de la muerte. Pues déjame decirte que no. La semilla de la palabra que Dios quiere sembrar en nuestro corazón no solamente está destinada a dar ese tipo de fruto, sino que Él quiere dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. ¿Me voy explicando? Porque así como somos seres espirituales, somos seres emocionales, somos seres sentimentales, somos seres con bienes materiales que tenemos que administrar, somos seres sociales que tenemos que relacionarnos con otras personas, somos seres que con muchas áreas más todavía que desarrollar. Y la palabra de Dios y su semilla quieren llegar a cada una de esas áreas. Entonces, el fruto, cuando hablamos de ser fructíferos, hablamos de ser fructíferos en todas esas áreas. Y bueno, y la última dice que cayó en buena tierra. Echó raíces, creció y dio fruto. Pero me gusta cuánto fruto da. ¿Cuánto fruto da? ¿30? ¿60? 100 por uno. Anda. Con 30 yo ya quedo contento. Incluso el doble yo diría, bien, muy bien, uno más. Pero la Biblia no dice que tú vas a ir a uno más. Él está hablando 30, 60, 100 por uno. ¿Te imaginas? Que por cada principio, por cada valor, por cada verdad que Dios siembra en tu corazón y que tú las atesoras, tú recibas 100 veces más de lo que estás perdiendo o de lo que te están negando, de lo que estás renunciando. Por último, 30, ya, vamos por lo más bajo. 30, oye, eso es negocio, ¿no? Al que le gusta sacar cuenta, eso es negocio. Ganamos siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio nunca, como yo digo siempre, el Evangelio nunca ha venido para llevarnos a pérdida, sino que ha venido para llevarnos a ganancia. Dile al que está al lado, esto lo hago para que no quede allí. Dile al que está al lado, con Dios siempre ganas. Con Dios siempre hay ganancia. Con el Evangelio siempre tenemos ganancia. Siempre tenemos ganancia. ¿Cuáles son las cualidades para ser fructífero? Daniel capítulo 1, versículo 3. Daniel capítulo 1, tenemos 2 Danieles aquí, ya descubrirán cuál de los 2 escribió esto. No, ninguno de ellos. Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Os suena este pasaje? ¿Sí? ¿En qué contexto está? ¿Se acuerdan? El cautiverio, muy bien. Aquí hay un grupo de jóvenes que fue llevado cautiverio, ¿no? del cautivo, ¿no? Ellos estaban viviendo en Jerusalén, en Judea, allá, en Jerusalén, y de pronto viene Nabucodonosor, manda sus tropas, ¿cierto? Invade Jerusalén, la destruye y se lleva cautivo a lo mejorcito que había allí. Dice a los príncipes, ¿no? Él escoge a los príncipes, a los hijos con linaje allí. Y se los lleva cautivo allí a Babilonia. Y cuando están allí en Babilonia, él da esta orden. Escójanme de esto los jovencitos con estas cualidades, ¿no? Para yo poder instruirles. El tipo era inteligente. No son como ciertos líderes de hoy, que no voy a dar nombre, porque no me quiero meter en lío, no quiero distraer para allá. Pero por lo general hoy la gente escoge el liderazgo por cualquier cosa menos con estos criterios. Si alguien me dice por qué Carlomagno fue tan grande o los reyes persas fueron tan grandes y otros fueron tan grandes, fueron porque eran tipos inteligentes.
Eran tipos que no miraban el parecer, tipos que buscaban y ponían el nivel alto, ¿no? Y por eso que los resultados que obtenían también eran altos, eran conquistadores, conquistaban imperios porque sus principios también estaban siempre apuntando hacia arriba. Y en este caso, Nabucodonosor pide cualidades en estos jóvenes. Y esas cualidades, de alguna forma, nos sirven a nosotros para ser fructíferos. Mira tú, mira cómo van a servir a nosotros. Mira, primera cualidad, ¿qué es lo que dice allí? Les dijo, busca de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. En otras palabras, mira, quienes van a vivir conmigo y quienes van a trabajar conmigo, y quiero que se acerquen y que vosotros les enseñéis, que tengáis un trato con ellos, ellos van a estar 3 años luego en formación. Primero necesito gente de pedigrí. ¿No? Claro, porque está diciendo allí del linaje de Israel, del linaje de los príncipes. Es decir, ellos tenían, ¿qué cosa? Un linaje. No era cualquier linaje. Era un linaje de los príncipes. ¿De qué está hablando? ¿Por qué es importante el linaje? ¿Por la calidad? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Ah? Perdón, no te escuché. Por el estatus. Muy bien. ¿Por acá? La reputación, el estatus, ¿no? Bien, muy bien. Se ahorraba un poco también, ¿no? Es decir, entre coger a alguien y enseñarle a comportarse de determinada manera, mejor cogía a alguien ya que sabía moverse en las altas esferas, ¿no? Podría ser el linaje. ¿Sabes por qué es importante el linaje? Porque habla de la identidad, de saber quién soy, de dónde vengo, de mis raíces. Habla de la simiente, ¿no? Pero también tiene que ver con el futuro. La simiente tiene que ver con el futuro. El linaje cuidaban el linaje porque de alguna forma el linaje también miraba con la perspectiva de futuro. El hecho de sacar ese linaje de allí, del pueblo de Israel, y traerlos cautivos, privaban de futuro a ese pueblo, vamos a llamarlo, ¿no? Y ellos se hacían con ese linaje y podían cambiar ese linaje y trabajar con ellos para proyectarlos de acuerdo a su cultura, que es lo que están haciendo ellos ahora. Entonces, es una cuestión, una perspectiva de futuro. Él estaba mirando y diciendo, mira, queremos lo mejor pero buscamos un tipo de linaje, un tipo de pedigrí que les permita tener una mirada diferente. Y eso habla de identidad. Porque el linaje determina tu identidad. Los Borbones, ellos son Borbones, dicen ellos, ¿no? Dice, sudan igual que nosotros, pero son Borbones, ¿no? Se cansan igual que nosotros, pero son Borbones, por decirlo, ¿no? Y podrían decir, no, es que estos tienen buen apellido, ¿no? Como dicen, gente de bien, ¿no? Algo así, ¿no? Como de buena clase, ¿no? Son igual que nosotros, pero ellos viven con un pedigrí diferente, una identidad diferente. Yo soy Mella, ¿no? Tú, Benavides. ¿Y tú? ¿Cuál es tu pedigrí? ¿Cuál es tu apellido? Leiva. ¿Y por qué dices así, Leiva? ¿Quién determina nuestra identidad? ¿Ah? ¿Qué es lo que primero cambia cuando nosotros llegamos a Él? ¿Qué es lo que Dios primero cambia en nosotros cuando llegamos a Él? ¿Qué es lo que cambia? Es nuestra identidad. Es nuestra identidad. ¿Sabes por qué? Cuando nosotros nos miramos al espejo y decimos, ¿quién soy yo? ¿Se acuerdan de ese quién soy yo? Jeremías, por ejemplo, ¿quién soy yo? Yo soy un niño. Moisés cuando se miraba y decía, ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Yo soy menos que Faraón. Faraón es un rey, un tipo poderoso, es todopoderoso, ¿no? Y hasta Dios, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Te das cuenta que el quién soy yo determina mucho hacia dónde yo pueda llegar? Si yo soy un pobrecito mortal, si yo soy un debilucho, si yo soy un tipo con pocas capacidades, una tipa, si yo soy una persona que arrastra un pasado tan doloroso, si yo soy una persona que he fracasado en esto y aquello, ¿te das cuenta cómo aquellas cosas afectan mi pasado, mi linaje, vamos a decirlo, afecta mi perspectiva de futuro y condiciona muchas veces mi perspectiva de futuro? Por eso que lo primero que hace Dios cuando nos convertimos, cuando le rendimos nuestro corazón y nos rendimos a Él, es cambiar nuestra identidad. Y cuando Dios nos ve, Él ya no solamente nos ve como la señorita Leiva, ¿no? No solamente nos ve como la señora Benavides, el señor Mella, la señora Pastén. No. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué cosa? Le dio potestad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que eres tú y yo? Somos hijos de Dios. ¿Tenemos un pedigrí o no tenemos pedigrí? Perdón, usar el término, ¿no? ¿Hay un linaje o no hay un linaje en nosotros?
¿Por qué? Porque lo que ha cambiado en nosotros no solamente en la sangre, sigue siendo la misma, ¿no? Yo sigo siendo Mella, pero soy un hijo de Dios. Dios ha transformado mi pasado. ¿Y qué pasa con mi pasado ahora? Mi pasado ha sido cambiado, mi pasado ha sido restaurado, mi pasado ha sido redimido, ¿no? Todo lo que yo puedo haber sido, yo incluso puedo haber sido hijo de un borracho, de un ladrón, puedo haber sido hijo de no sé quién, y avergonzarme tal vez de mi pasado, pero Dios redime nuestro pasado, aún las maldiciones de mi pasado se rompen en la cruz de Cristo. ¿Te das cuenta? Todo lo que condicionaba mi vida se rompe gracias al poder de Cristo, porque dice la Biblia que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer las obras del diablo. Cuando Él moría en la cruz, estaba deshaciendo lo que el diablo, todo el poder que el diablo había tenido para controlarnos, para condicionarnos, para que no fuésemos fructíferos. Él vino a cambiar nuestro pedigrí, vino a cambiar nuestro linaje, para no tratarnos ya como, y nos veamos como personas comunes y corrientes, sino que podamos entender que somos hijos de Dios. Mira al del lado y dile, tú eres una hija o un hijo de Dios, depende de lo que estés, ¿no? Tu pedigrí es ese. Eres un linaje especial, real sacerdocio, nación santa, linaje especial. Tu linaje ha sido cambiado por Cristo en la cruz, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por la voluntad de quién? De Dios, porque Dios lo quiso. Yo soy hijo de Dios porque Dios lo quiso. ¿Te das cuenta? Yo soy hijo de Él porque Él lo quiso, porque Él quiso cambiar, porque Él quiso que yo fuese. ¿Por qué? Porque Él cambiando mi identidad cambia mi futuro. ¿Me voy a explicar? Entonces es interesante. Por eso que cuando hablamos del linaje y hablamos de lo que somos, está condicionando, está apuntando nuestro futuro. Y Dios está pensando en lo que vamos a llegar a ser, hacia dónde Él quiere llevarnos. Cuando Daniel llega allí a Babilonia, seguramente él se miraba y decía, ya, ¿y ahora qué va a pasar? Pero su linaje estaba determinando también su futuro. Porque si él no hubiese tenido ese linaje, él nunca hubiese sido considerado por Nabucodonosor para cosas mayores. Hubiera estado allí en el trato común y corriente de la gente, hubiera sido un esclavo más dentro de los demás, ¿no? Pero determina nuestro futuro. Me gusta este texto de 1 de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Me encanta eso, ¿no? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos sido cambiados. Entonces, hay una identidad en nosotros, que Dios la ha cambiado esa simiente en nosotros, ¿no? Ha cambiado ese linaje, esa identidad en nosotros. ¿Para qué? Para darnos un futuro también, ¿no? Un futuro glorioso, un futuro que le honre, un futuro que transforme también la realidad en la cual estamos. Es interesante. Yo le estoy dando cuenta mucho a todo lo que hemos venido hablando este último tiempo, ¿no? De cuando Dios nos escoge, porque ¿se acuerdan cuando hablábamos el otro día de que Dios nos da? Nos da. Dios dio a su Hijo, Dios dio a Jeremías. Yo cuando andábamos en Holanda decía, Dios nos dio a nosotros para este tiempo aquí en Holanda, para una semana en Holanda, Dios nos dio a Holanda, ¿no? Y nos dio esa familia también allí de misioneros para bendecirnos a nosotros. Dios da, Dios hace este intercambio. Entonces Dios cambia nuestra identidad, porque a la hora que Él nos da, podamos ser de bendición donde quiera que estemos. Y podamos ser de bendición y ser bendecidos. Segundo, ¿cuál era la otra característica? Tenían un buen parecer. Por favor, no me traigas a los feos, ¿vale? Muchachos de quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer. Mírale al lado. Mírelo con ojo del Señor. Primero que todo. Y de buen parecer. Buena pinta, ¿no? Pinta bien. ¿Te das cuenta que las cosas entran por la vista? No solamente se trataba de ser, sino también de parecer. ¿Cuántos? A ver, yo no voy a... No. ¿Cómo hago la pregunta? ¿Cuántos cuidan la apariencia? ¿Y a cuántos les da igual la apariencia? ¿Ah? ¿A algunos les da igual? Ya, pero ¿en qué quedamos? ¿Te da igual o cuidan la apariencia? Porque las dos veces levantaron la mano. Para algunas cosas nos da igual, pero para otras cosas la cuidamos. ¿Sí? ¿Cuándo la cuidamos? ¿Ah? Cuando otros nos ven. ¿Ah? Cuando queremos ser vistos. Depende frente a quién estemos, ¿no? Si estamos ante que no nos interesa, mira, ahí estamos. Como ese personaje del Chavo, ¿no? Que aparecen con la doña Florinda que aparecía hasta que llegaba don Girafales y se ponía...
Pero cuando estamos frente a la persona que nos interesa, hasta nos duchamos los hombres, ¿no? Al menos una vez a la semana hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, la apariencia la cuidamos cuando nos interesa, ¿no? Cuando queremos llamar. Pero aquí él decía, mira, búscame gente de este pedigrí, pero que también tenga buena apariencia. ¿Por qué es importante la apariencia? ¿Por qué es interesante la apariencia? ¿Qué tipo de apariencia aquí está hablando, no? Mira, ¿se acuerdan de este personaje de José? Dice que era de hermoso semblante y bella presencia era José. ¿Se acuerdan? Era guapo el tipo, ¿no? No cualquiera puede decir eso, pero este era guapo, ¿no? Guapísimo el tipo, ¿no? Dice que dejó todo en la mano de José y con él, este está hablando de Potifar, ¿no? Dejó todo en la mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Nada. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, lo destaca. José era un tipo hermoso y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, la Potífera, como dicen algunos, ¿no? Puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, le dijo, ¿no? Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, ¿no? Excepto, no hay otra cosa mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino, tenía límites. Yo puedo ser muy guapo, pero tengo límites, dijo él, ¿no? Sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Qué fuerte. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene con la belleza? ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque está todo dentro de un mismo contexto. Algunos podríamos interpretar, está usando la belleza para justificar que Potífera se fijara en él, ¿vale? Pero de alguna forma, la belleza en la Biblia está hablando de algo más interno que externo. Si bien es cierto, son bellos por fuera, pero hay una belleza interna que es mayor que la externa. ¿Sí? David también dice, cuando uno lee la historia de David, dice, y era de buen parecer, dice la Biblia, también habla de David. Es decir, no solamente eran personas que aparentaban y tenían una apariencia bonita, sino que en su interior también eran personas que buscaban agradar, que de corazón estaban agradando, que eran de interior eran íntegros, que de interior eran bellos. Hay gente que es bonita por fuera, pero usted lo completó, ¿no? Pero por dentro, horribles, ¿no? Terribles, ¿no? Pero tienen buena pinta. Pero cuando empiezas a rascar o a hablar y a conversar, ay, dices, madre mía, es la fachada, es la cáscara, pero por dentro empiezan a abrir la boca, hay amargura, hay dolor, son gente traicionera, es gente no leal, es gente que no. Cuando habla aquí de gente de buen parecer, no solamente se refiere a lo externo, porque si bien es cierto, la belleza simbolizaba también un estatus allí dentro de ese contexto, pero estaba hablando de la excelencia con la que se vivía en la corte. Y en este caso está asociado también a la integridad. ¿Por qué? Porque este José, siendo esclavo, actuó como príncipe. Su belleza no solamente era interna, o la belleza interna era mayor que la belleza externa. Él, cuando lo fueron a probar en su interior, el tipo era agradable. No solamente era una fachada, no solamente era caballero de acción, sino también era un caballero real de corazón. No solamente de belleza aparentaba lealtad, sino que en su corazón y en su actitud también era un tipo leal. No solamente su belleza demostraba espiritualidad, sino que a la hora que sus valores fueron confrontados, en su acción también demostró esa espiritualidad. Entonces, la belleza también era interna. Y me gusta esto, porque siendo esclavo, ¿cómo actuó? Como príncipe. ¿Le suena? Él entendía lo que era. Él tenía un pedigrí mayor que él, que la gente. A ver, que Potifar lo trató como esclavo toda la vida. Era un esclavo. Los esclavos eran objetos, ¿cierto? Es decir, cuando viene Potifar, cuando viene la esposa de Potifar y le está exigiendo, ella lo está tratando como un esclavo sobre el cual ella tiene derecho. Me voy explicando, es decir, no solamente aquí hay una cuestión moral y ética que podríamos decir, sino que hay una cuestión lógica donde el esclavo tendría que haberse sujetado al amo, pero no. Él dice, por muy esclavo que yo sea, yo no paso este límite. Porque una cosa es la que dice la ley del hombre, y la otra es lo que dicen los principios de Dios. Hay cosas que la ley de los hombres aprueba, pero hay cosas que la ley de Dios
no va a aprobar y no va a favorecer. Y por muy esclavo que tú me llames, yo no estoy a la altura de un esclavo. Yo me comporto como un príncipe. ¿Notáis la diferencia? Él siendo esclavo se comporta como príncipe. Él cumple la ley de Dios. El buen testimonio nos hace siempre preferibles. Esa belleza es lo que nos hace preferibles. Usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso con la palabra preferible? Preferirme a mí en lugar de otro. ¿Te das cuenta? Si os dais cuenta, José estuvo marcado por preferencias en ciertos casos. En la casa de Potifar se transformó en la persona preferible para llevar los bienes y administrar la casa de Potifar. Habían otros esclavos, por supuesto, pero Potifar prefirió a José porque era más bello, entre comillas. Estaba en la cárcel José, como todos los demás, pero fue preferible. Y pusieron a José, ¿no?, en lugar de los demás para ser uno más dentro de la cárcel, para llevar y administrar la cárcel. Siempre que hay una persona bella, permítame usar esa expresión, va a ser preferible ante la que no es bella. Nos da ventaja en ese aspecto. Entonces, para ser fructífero, hay una cualidad. No solamente seamos bellos por fuera. ¿Seamos bellos? Seamos bellos por dentro. Actuemos como príncipes. Actuemos como el linaje. Recordar que el linaje determina también nuestra conducta, está determinando nuestra forma de ser. Eso nos va a hacer siempre preferibles frente a los demás. Tercero, ama la sabiduría. Buah, esto sí. Quería gente sabia, ¿no? Tiene de buen linaje, que sean bellos y todo aquello, pero también que sean sabios en ciencia. Es decir, tipos que busquen la sabiduría. Y aquí ya se pone un poco más fino esto, ¿no? Porque nosotros, por lo general, si hay algo que no nos han enseñado, es a buscar la sabiduría. Nosotros buscamos respuestas a preguntas. Nosotros buscamos solución de problemas. Nosotros buscamos soluciones a cuestiones que se nos van presentando en la vida diaria. Nosotros buscamos inteligencia. Nosotros buscamos conocimiento. Pero la sabiduría va más allá del conocimiento. No sé si me logro explicar. Si yo pudiéramos definir sabiduría, es una habilidad o es la habilidad para aplicar el conocimiento y la experiencia con prudencia, discernimiento y buen juicio. Bueno, lo digo otra vez. La sabiduría es una habilidad. No es una cosa que uno la pueda adquirir así memorizando y leyendo. Claro, nosotros podemos ver a los filósofos, tenían una sabiduría los filósofos, y tú dices, ¡guau, qué buena frase, me la apunto! Y vivimos apuntando frases muy bien hechas, pero vívelo. Llévalo a la práctica. Porque una cosa es la información, que yo sé que es la buena, y la otra es lo que yo hago con esa información. Por eso es que es una habilidad que se desarrolla. Nadie es sabio siendo un niño. Uno es sabio cuando va pasando el tiempo y va viviendo experiencia, se van desarrollando esas habilidades. El otro día yo hablaba con los misioneros y con los hijos de los misioneros, y yo les decía que ellos tienen ventaja frente a otros porque hay ciertas habilidades que ellos han ido desarrollando de manera natural y que han ido adquiriendo de manera natural por el contexto en el que han vivido. Entonces les hace sabios en esas áreas. Y hay áreas en las que tú y yo vamos a ser más sabios porque vamos desarrollando habilidades por la experiencia que vamos teniendo. Recordar, no la vivencia, sino la experiencia. Cuando la vivencia se transforma en una experiencia que deja una enseñanza en nuestro corazón, ahí es cuando nace esa sabiduría. Entonces, él estaba buscando gente que amase esa sabiduría. Sabios en la ciencia, sabios en el conocimiento. No solamente el conocimiento, sino sabiduría frente a todo. Nosotros pasamos por la vida y a veces no aprendemos nada. Lo que yo siempre digo, tropezamos con la misma piedra. ¿Sí? Ah, es que yo no sabía. No, sabías, pero te da miedo hacerlo de otra manera. Estamos tan condicionados a reaccionar y a actuar y a vivir de una determinada manera que nos da miedo transformar. Y a veces la sabiduría nos está diciendo, hazlo de otra manera, vive, enfrenta esta situación de otra manera. Pero nosotros no. Por nuestro temor, por nuestro miedo, nos vamos a la segura y volvemos a repetir los patrones. Y nunca salimos de allí. Por eso que no basta solo con la experiencia. La sabiduría siempre nos lleva a avanzar, nos lleva a crecer. Estamos hablando de fructíferos. Nuestra vida se vuelve fructífera a la medida que vamos alcanzando la sabiduría. Proverbios dice,
Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Ahí está hablando Salomón, ¿no? Como su padre le enseñaba, David seguramente le enseñaba, bueno, David es su padre, le enseñaba, guarda mis razones, guarda mis mandamientos, vivirás. Pero luego le decía, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, adquiérela. Tú no naces con la sabiduría, la tienes que adquirir. Adquiere sabiduría, aprende de ello, desarrolla esa habilidad. Lleva tiempo, por supuesto que lleva tiempo. Es doloroso, por supuesto. Creo que el domingo también hablaron aquí de la poda, de la limpia. No sé si hablaron por ahí algo, ¿no? Cuando Dios nos está poliendo, cuando Dios nos está podando, es porque hay cosas que sobran en nuestra vida. Dios nunca te va a quitar algo que sea un aporte a tu vida. Dios va a quitar lo que sobra, lo que estorba, lo que es infructífero en nuestra vida, lo que te va a impedir crecer, avanzar, lo que te está robando la fuerza, lo que te está robando la energía, lo que te está robando la paz. Viene Dios, ¡pa!, lo corta, lo quita de nuestra vida. Y nosotros lloramos, no, yo lo necesitaba. Que no lo necesitas, que yo lo necesitaba. Como el chupete, ¿no? Cuando hay cierta edad hay que dejar el chupete, ¿no? Cuando niño. Y el niño podrá patalear y patalear, pero ven para acá, yo le quito el chupete, ya. Fue suficiente, era para una etapa. Pero nosotros a veces llegamos a los 40 años usando chupete. ¿Me entiende la analogía? Y seguimos arrastrando. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado la habilidad, no hemos aprendido la sabiduría, no hemos crecido en esa experiencia. Por eso es que podemos tener años y nos comportamos como niños y cometemos errores de niños. No, ¿y por qué ya a estas alturas de la vida? Claro, porque no hemos adquirido esa sabiduría. No nos han enseñado a adquirir sabiduría. Y la Biblia dice, si nosotros queremos ser fructíferos, tenemos que adquirir sabiduría. Adquiere sabiduría. Adquirir tiene que ver con pagar un precio también por algo. Que la sabiduría no es gratis. Claro, la sabiduría no es gratis. La sabiduría hay que pagar un precio. No estoy diciendo que nos paguen con euros. No. Es el precio del sufrimiento, el precio de la negación, el precio de humillación. Claro, porque la sabiduría me humilla, porque me hace dar cuenta que soy un ignorante, me hace dar cuenta que yo me siento superado, me hace dar cuenta que lo que estoy haciendo no funciona. Pero ¿cómo si toda mi vida? Pues toda tu vida, por supuesto, no ha funcionado. Ahora, hazlo de otra manera. La sabiduría nos va enseñando eso, las habilidades, cómo amar, cómo perdonar, cómo crecer, etc. Adquiere esa sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Escucha esos consejos. Luego añade, no la dejes. ¿A quién? A la sabiduría. Y ella te... ¿Para qué es importante la sabiduría? Porque la sabiduría nos... Dígalo, ¿qué? Nos guarda. La sabiduría te protege. Dile al que está al lado, la sabiduría te protege. La sabiduría te va a proteger. La sabiduría te va a guardar para que no vuelvas a tropezar con la misma piedra, para que tu corazón no vuelva a sufrir lo que sufrió, para que puedas seguir creciendo, para que seas fructífero, para que antes que venga el podador, tú saques lo que sobra, te limpies, ¿no? A la luz de la palabra, bebiendo del agua viva. Dice la palabra que nosotros ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Cuando vamos siendo limpiados, la sabiduría te guarda. Yo digo, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Si lo único que quiere es guardarnos y nos guarda, nos hace bien, nos conserva, nos sustenta. No solamente nos anima y nos mantiene eufóricos a veces, ¿no? Que está muy bien, pero nos mantiene tan equilibrados, con tanta paz, con tanta tranquilidad, porque la sabiduría misma va guardándonos. Cuando tú haces las cosas bien, tú dices, ¡ah! ¡Qué satisfacción! Alivio. ¿Les gusta esa palabra? ¿Alivio? ¿Alivio? Alguien dijo que una de las mejores sensaciones que uno puede tener. Alivio. ¿Cierto? Cuando te duele una muela y se te va el dolor de muela, y dices, ¡ay, qué alivio! Dice uno, ¿no? El alivio de una cuenta que no se ha pagado. ¡Wow! ¡Qué alivio cuando hemos pagado la cuenta! Bueno, los que tienen... Porque hay algunos que viven con deuda y les da igual, ¿no? Pero los que se cargan, ¿no?, de la deuda, de esto. El alivio. Pero eso es otra cosa. Engrandécela. ¿A quién? A la sabiduría. Y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas
abrazado. Ella te guardará cuando la hayas abrazado. Me encanta todo esto. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es simplemente un concepto allí teórico que está como una alternativa. No, no, no. Es necesaria. Es decir, dentro de las cualidades y dentro de las cosas que debemos desarrollar para ser fructíferos es la sabiduría. Tú no puedes dar un fruto si no eres sabio. Y de hecho, la misma sabiduría es un fruto en sí mismo. ¿Sí? Me gusta este tipo o esta mujer porque es muy sabia. No estoy de acuerdo, pero tiene razón. La clava. A la larga, hay sabiduría. Y eso te lo da la experiencia. Sé fructífero. Nuestra identidad nos exige llevar nuestros pensamientos a un nivel más elevado. Repita conmigo. Nuestra identidad nos exige llevar nuestros pensamientos a un nivel más elevado. ¿Tú crees que la gente común y corriente anda pensando en la sabiduría? No. Ellos están pensando en vivir el momento, pasar el rato. Saltemos, ya, da igual. Vamos a pasarla bien, vamos a la fiesta, vamos aquí, vamos a lo otro. Tengamos aquí, adquiramos esto otro, Pero no están pensando en la sabiduría. Pero te das cuenta cómo el Evangelio nos lleva a llevar nuestros pensamientos a un nivel más elevado. ¿Por qué? ¿Por qué Nabucodonosor estaba interesado en gente sabia? Porque él tenía un reino. Él estaba mirando con perspectiva de reino. Él no le interesaba la opinión del populacho, aunque podría interesarle, pero él estaba porque entendía de que en la sabiduría de sus decisiones, aún la gente popular iba a ser bendecida. No sé si me explico. Es decir, cuando tú vas ahí a ese nivel, no es un nivel de posición y de poder, sino es porque entiendes que a ese nivel es donde se toman las decisiones hacia abajo, que bendicen también a los que están abajo. Entonces, Nabucodonosor decía, yo no me voy a rodear de tontos que estén aquí perdiendo el tiempo, viendo y conociendo por conocer. No. Necesito gente sabia, porque eso va a repercutir en todo mi reino y en todo lo que yo estoy haciendo. Por eso es que tu nivel y mi nivel de pensamiento tiene que elevarse. Tiene que elevarse. ¿Me voy explicando? Mirad pues con diligencia cómo andéis. No quisieron terminar el texto, ¿no? Vale, digámoslo juntos. Vale, 1, 2 y 3. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Un sabio aprovecha su tiempo. El sabio aprovecha el tiempo. El sabio busca la voluntad del Señor. Siempre. No es que la sientes, que yo siento. No. ¿Es o no es la voluntad de Dios? Porque a veces yo no lo siento, pero es la voluntad de Dios. ¿Me duele o no me duele? No, es la voluntad de Dios. ¿Me agrada o no me agrada? Pero es la voluntad de Dios. Aprovecho mi tiempo, invierto mi tiempo, rentabilizo mi tiempo, ¿no? ¿Con quién lo paso? ¿Qué converso? ¿Qué escucho? ¿Qué leo? ¿Cómo lo hago? Que hay momentos de ocio, por supuesto. A mí me encantan los momentos de ocio y no hacer nada. Abro esa carpeta de la nada. Los hombres tenemos una carpeta de la nada, ¿vale? Eso es. Yo tengo esa carpeta. ¿Qué estás haciendo? Nada. No, nada, ahí estamos, en el nada. Yo también tengo mi carpeta de la nada. Pero cuando abro las otras carpetas, intento que sean productivas. Excepto la nada, todo lo demás es productivo. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar el tiempo. Yo estoy toda la semana pensando, ¿qué vamos a hacer aquí, allá, allá? Entonces yo no me puedo despistar porque si me despisto, me relajo mucho, ¡buah! Todo lo que está bajo mi responsabilidad deja de ser productivo. Pero bueno, lo que tiene que ver aquí, lo que la Biblia nos está diciendo, es que tenemos que aprovechar, que andemos con diligencia, que estemos atentos, porque entendamos, ¿no? Luego dice, no embriaguéis con vino, ya hablamos de la embriaguez. A veces la gente se embriaga en tonterías de la vida, pero lo que un hombre sabio está dentro de todo esto es alguien que es lleno del Espíritu. Un hombre sabio también habla y canta y alaba. Habla siempre salmos, cuida lo que dice de sus labios. Que siempre sean palabras que alaben, que glorifiquen a Dios, palabras que edifiquen, ¿no? que animen, que inspiren también a otros. Hay gente con la que uno habla y no, está mal. Todo malo. Y te hablan todo desastre en su vida y aquello. Dices, vale, entonces ahí falta Cristo en su corazón o falta sabiduría en lo que decimos. ¿Me voy explicando? Entonces, el hombre sabio redime su tiempo, el hombre sabio también, o la mujer sabia, sabe hablar, sabe adorar y entiende que en el espíritu porque dice, dando siempre gracia. ¿Cuándo? ¿Cuándo damos gracia?
Siempre. Es decir, la actitud de gratitud, el ser agradecidos en la vida, va a cambiar tu perspectiva. Y un hijo de Dios siempre es agradecido. Me va mal, pero le doy gracias a Dios. No tengo todo, pero le doy gracias a Dios porque tengo lo que necesito. En la ganancia y en la pérdida damos gracias a Dios. 4. Tenían buen entendimiento. Ya voy cerrando. Gente de buen entendimiento. Me gusta ese texto, ¿no? Sabios en toda ciencia, pero luego entendimiento. ¿No? La capacidad de entender. La capacidad de entender. ¿Usted conoce esos que uno les habla y no entienden? ¿O entienden otra cosa? Pero yo te dije esto. Es que no entendí. Mal entendimiento. A este nivel, para ser fructífero, lo que pide él es ser gente que tenga buen entendimiento. Mire, voy a dar los ejemplos y luego les explico hacia dónde apunto y veo también el entendimiento. Por ejemplo, 1 de Crónicas 12:32 dice que los hijos de Isaacar, que eran 200 principales, eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus... Entendían. ¿Pero qué cosa entendían? Los tiempos. No está hablando de las instrucciones, está hablando de los tiempos, de los momentos, de las épocas. A mí me encanta cuando a veces hablamos con mi mujer y ante la toma de decisiones dicen, no, pero es que no es el tiempo. No está hablando del cronos, está hablando del momento. Es que no es el momento para hacerlo. Hay que esperar. ¿Cierto? Hay que esperar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Entonces, ser entendido en los tiempos. Y a veces nos falla. Eso también es sabiduría, ¿vale? Entendido en los tiempos. Segundo, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿En qué era entendido este? En visiones de Dios. Y en estos días buscó a Jehová y él le prosperó. ¿En qué era entendido? En visiones de Dios. Y hay otros ejemplos más, pero siempre me doy cuenta que el entendimiento, como hablábamos hace un momento, está aplicado a otro nivel, a un nivel más superior. No solamente en la capacidad de entender lo que yo te estoy hablando, ¿me entiendes? ¿Me explico bien? No solamente en el plano humano, sino que veo que el entendimiento está asociado al discernimiento. Al ser capaz de discernir lo que el otro está explicando. Cuando tú le estás diciendo a alguien, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que yo estoy transmitiendo a esa persona? Una idea, un plan, una instrucción. Entonces la persona tal vez no entiende las palabras, pero entiende la idea general, entiende hacia dónde va, discierne lo que yo estoy diciendo, porque no solamente tiene que ver con la letra, tiene que ver con la intención. Me voy explicando, cuando yo transmito una información, la gente no solamente tiene que entender el hecho concreto, sino también lo que rodea ese hecho, el espíritu con el que lo estoy haciendo. ¿Me voy explicando? Porque si yo no entiendo el contexto, ¿de qué vale? Se malinterpreta lo que yo puedo decir. Entonces no se entiende. Perdón que hasta ahora yo sé que es un poco espeso, pero voy para allá. Entonces por eso que hablamos del discernimiento. El entendimiento aquí está relacionado con el discernimiento, con la capacidad de discernir lo que está ocurriendo alrededor. En las altas esferas tú tienes que decidir para saber para dónde va la jugada. Ahora que estamos en medio de un mundial, a mí no me interesa el mundial. Chile no clasificó. España va bien, vamos bien con España. Me dio pena que Uruguay haya quedado eliminado, más que nada por Bielsa. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿vale? Hay otros que no fueron tampoco, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que en el fútbol hay una cuestión que es entender el juego. Claro, si cada uno entiende el juego a su manera, las cosas no funcionan. El que tenga capacidad de entendimiento, yo cuando veo a Nabucodonosor buscando gente que sepa entender, no está hablando solo de la instrucción, sino de entender el contexto de las situaciones, entender lo que está pasando, discernir lo que está ocurriendo, discernir el consejo que me están dando. ¿Es un consejo que me va a edificar, que me va a ayudar? ¿O es un consejo que está conspirando contra el rey? Imagínate. Sí, muy bien, sí, voy y lo hago. Y termina el rey muerto. El tipo no tiene entendimiento, no entendió, no discernió el espíritu que estaba ocurriendo allí, la intención de lo que estaba sucediendo, la intención de una orden. Entonces, el entendimiento tiene que ver con el discernimiento. ¿Te das cuenta cómo vamos a otro nivel? Para ser fructíferos, tenemos que discernir. Yo sé que es un poco espeso, ya me está faltando el oxígeno, pero
el impacto que puede producir mi decisión o mi intervención. El discernir el tiempo y el momento de cada cosa. ¿Es apropiado que lo haga o no lo haga? Lo que me están pidiendo, imagínate lo que le pedía la mujer a José. Ni tiempo ni espacio, no encaja. Es decir, yo aquí, para mí es fácil. No, estoy engañando a Dios, estoy traicionando a mi amo y esto me va a costar la cabeza. La sacó barata porque fue a la cárcel. Pero si cae, le cortan la cabeza, así de simple. Saca peor. ¿Qué sé yo? El discernimiento, el entendimiento. Eso nos habla de lucidez, nos habla de sobriedad, nos habla de equilibrio, pero también nos habla de una apertura mental a lo espiritual que Dios está ocurriendo. Yo recuerdo que con 17, 18 años, un día me paré, de las cosas que me acuerdo, ya ha pasado, yo sé que ha pasado bastante años, pero me acuerdo, que un día vi a mis compañeros y decía, compañeros de curso, ¿no? De clase, y yo decía, oye, ¿y esto no ves lo que está ocurriendo? ¿No entienden lo que está ocurriendo? Y yo entendí en esa edad de que mi discernimiento era superior porque yo miraba las cosas de un plano espiritual. Y el simple hecho de mirar la vida desde una perspectiva espiritual me permitía discernir situaciones, me permitía mirar la vida desde otra perspectiva, mayor que la que el común y corriente. Entonces, cuando hablamos del entendimiento, Dios te está elevando a otro nivel. ¿Por qué? Porque tú tienes un linaje diferente, acuérdate. Tú ya eres un hijo de Dios. Y está buscando en ti, ¿no? Estas otras cualidades, ¿no? Lo primero que te ha dado es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes que vivir, ¿no? Todo esto otro, ¿no? Cuidar tu imagen, buscar la sabiduría. Y eso te permite ir entendiendo situaciones que están a tu alrededor. Por último, sabios en conducirse como un príncipe. ¿Qué es lo que dice? E idóneos para estar en palacio del rey. Oye, interesante. Bueno, todo es interesante, yo todo lo digo porque todo esto me llama la atención. Es decir, alguien que no sepa comportarse, no me sirve. Mira, muy pedigrí tiene, pero este tipo parece hijo de... O se está comportando como... ¿Me voy explicando? Nos deshonra con su conducta. No está a la altura, no cuida la forma, no cuida sus palabras, no mide su actitud, no se mide. Una persona fructífera, te das cuenta que es importante esto en la vida, sabe cómo conducirse en los contextos en los que se mueve. Y en este caso, él está hablando de esa manera. Primera de Reyes 17:1 dice que Elías Tisbita, ¿se acuerdan de Elías? Él usaba una frase. ¿Cuál era esa frase? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Me gusta, a veces yo digo, vive Dios, en cuya presencia estoy. ¿Dónde está Él? ¿Dónde? ¿Se acuerdan del salmista que decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y por qué? ¿Por qué le hacía esa pregunta? Porque era imposible huir de la presencia. Entonces, David, si tenía un corazón conforme al de Dios, el salmista, era porque él entendía que vivía siempre en su presencia. Y se comportaba como que estaba en su presencia, en el lugar santísimo, cuando hablamos tiempo atrás. Y se movía de esa manera. Y ahora Elías, aquí creo que dice, yo vivo en su presencia, yo habito en su presencia. Algunos entran y salen de la presencia de Dios. Por eso que mientras estoy en la presencia de Dios, bien, salgo de la presencia de Dios, y hago lo que no, entro a la presencia de Dios. Salgo de la presencia, soy libre, hago lo que quiero. ¿Te das cuenta? El comportarse como un príncipe, la capacidad de habitar en la presencia del rey, que se conduce, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Que tenga esa, no solamente se trata de ser entendido, sino que tiene la idoneidad para estar, tiene que ver con conciencia de la presencia de Dios, en este caso. Y Elías decía, yo vivo en la presencia de Dios. Y cuando tú estás consciente de eso, te comportas como un hijo de Dios, en cualquier contexto donde estés. Con quién estés y con quién te desarrollas. Una persona fructífera tiene conciencia de esto, vive con esto. No como una sombra y una nube negra que dice, si me porto mal, Dios me va a mandar un rayo. Bueno, ayer varios se asustaron con el viento y los rayos y los truenos. No, será Dios. Oye, entre paréntesis, a mí, si una cosa que me molesta es que cuando ocurre un terremoto, todo el mundo dice, castigo de Dios. Están diciendo ahora en Caracas, ¿qué habrá hecho Caracas? ¿Qué habrá hecho Venezuela? Como que es un castigo de Dios, que hay un castigo. A ver, que Dios no es una nube negra que anda buscando a quien darle una paliza, porque si fuera por eso, ya nos hubiera cargado a todos, ¿no? Tiene que ver con eso.
Yo no hablo de vivir en la presencia de Dios con el temor del fuego, de la justicia, no, porque yo vivo en su presencia porque yo soy hijo de Él. Y como hijo de Él yo habito en su casa, habito en su presencia, habito en su morada. Y Él cuando me dice, hijo, es que compórtate a la altura, Él me está honrando, Él me está elevando. Siempre entender que Dios nos eleva, que no seamos comunes y corrientes. Porque ser hijo de Dios no es algo común y corriente, es algo especial, es un pedigrí especial, es un linaje especial. Y Él nos dice, vive a esta altura, compórtate de esa manera, ¿no? Entonces, cuando Elías está comportándose de esa manera, él entiende que es un grado de dignidad, es un grado de honra. Y él vive en su presencia no por temor, sino porque quiere honrar a aquel a quien representa y con quien habita. Aquí termino con esto. Honra el palacio, honra la presencia, honra al lugar que habita. Gente que sepa estar a la altura, vivir con una mentalidad de palacio. Este es un desafío, ¿no? Idóneo. El que se quiere ser fructífero tiene que cambiar a esa mentalidad, como que estamos en el palacio de Dios, en la presencia de Dios, no en el palacio del Rey de Reyes. Conducir su vida, su conducta, con una mentalidad de palacio, es que yo me estoy moviendo y tratando asuntos delicados. A mí, yo sé que con algunas veces tenemos diferencias con algunos de vosotros, pero es que yo me muevo a la altura de palacio y hay muchas decisiones que yo las tomo y las pienso a nivel no jerárquico, no, es que yo estoy cuidando la grey, estoy tratando con asuntos del reino, estoy tratando con asuntos espirituales, con principios, con valores éticos, morales, que tienen que convivir sanamente para que la obra de Dios sea fructífera, porque si no, la esterilizo, por decirlo de alguna manera. Y yo no puedo permitir que la obra de Dios se vuelva estéril, tiene que seguir siendo fructífera. Entonces tenemos que pensar en esa mentalidad y esto nos desafía. Si queremos ser fructíferos, tenemos que avanzar a ese nivel. Elías vivía en la presencia de Dios. Si José no pecó, es porque vivía en la presencia de Dios. Daniel se mantuvo en la presencia, en el palacio. ¿Sabe? Esto queda para el próximo domingo, ya les adelanto, ¿no? Él dice, no se contaminó con la comida del rey. Mira, rey, tú no eres tan importante como mi rey, porque su palacio no era su palacio estaba en el cielo. ¿Notáis? Entonces, Daniel se mantuvo en ese palacio. Y luego, como se mantenía en ese palacio, fue capaz de trascender los reinos. Entonces, tú y yo no somos gente destinada a ser fructíferos en una época determinada, sino Él quiere que trascendamos reinos, que trascendamos épocas con nuestra vida y nuestro quehacer. Estamos llamados a ser fructíferos. Estamos llamados a ser gente que crece, que avanza. Pero para eso, honra tu pedigrí, cuida tu imagen, ama la sabiduría, mantente con buen entendimiento, con discernimiento y compórtate como un hijo, ¿no? Como un príncipe, como que siempre estás en la presencia de Dios. Amén.